Hola, bienvenidos de nuevo a las meditaciones de este retiro del Amrim, Centro del Sol. Y hemos llegado a la cuarta meditación que vas a hacer durante la cuarta semana. Lo harás durante los episodios 10 al 12, si estoy en lo correcto. Y entonces lo harás en esa semana que estés estudiando los episodios del 10 al 12. Y nosotros continuaremos con el 10º capítulo del maestro Shantideva, que es llamado el capítulo sobre la dedicación. Y estamos en la cuarta sección de esta meditación. Ahora, no olvides lo que el maestro Shantideva está haciendo con esta sección. Está dedicando un buen karma. ¿Qué buen karma? El de terminar el libro, ¿de acuerdo? Así que el 10º capítulo es la dedicación de haber escrito los primeros 9 capítulos. Así que ha hecho este buen karma y tiene este gran montón de buen karma, ¿sabes? A veces obtienes una ganancia inesperada en tu negocio. Me pasa de vez en cuando. Y de repente obtengo esta gran cantidad de dinero y luego tienes que pensar en cómo vas a regalarlo. Entonces puedes sentir eso aquí con el maestro Shantideva. Él es como que tiene ese gran buen karma en sus manos por escribir la guía del estilo de vida del Bodhisattva. Y ahora va a tener que regalarlo porque quiere protegerlo. Entonces, él tiene que dar ese buen karma a otras personas. Así que estamos en la cuarta parte de eso. Y tú y yo vamos a tratar de emular a Shantideva. Vamos a pensar en algún buen karma que hicimos y este Lamrim dice que una pequeña buena acción durante un momento difícil en el mundo es una gran buena acción, tal vez tan grande como la de Shantideva. Así que normalmente, si no hubiera un virus, ser amable con tu vecino no sería algo tan grande, pero en el momento del virus, el ser dulce con tu vecino, ayudar a tu vecino, se convierte en un muy poderoso buen karma. Es tan poderoso que podemos hacer un acto de verdad, ¿de acuerdo? Un acto de verdad nos decimos a nosotros mismos en nuestra meditación y vamos a decir, si es cierto que tengo que conocer al vecino del final de la calle, bueno, les diré un secreto. Él era un coronel de la Marina y era un predicador cristiano fundamentalista. Y nunca hablamos el uno con el otro antes. Él es viejo ahora. Pero tenemos una dulce relación ahora. Trabajamos en ella. Los dos trabajamos en ella. No empezamos con una muy buena relación, pero trabajamos en ello. Y el virus nos ayudó. Así que voy a dedicar este karma. Es la buena acción que hice durante el virus. Nos hicimos amigos muy cercanos. Y estoy muy orgulloso de eso. Es mi práctica del Lamrim durante los últimos meses. Y trabajé en él. Y él trabajó en eso, estoy seguro. Así que ese es el buen karma. Y luego voy a dedicarlo. Lo voy a usar. ¿Para qué? Si es cierto que me hice amigo cercano de mi vecino y no nos agradábamos antes del virus, entonces el virus debería ser enviado al centro del Sol y ser quemado para todo el mundo. 25 millones de grados, ¿ok? Por este acto de verdad que podría hacer que las cataratas del Niágara fueran al revés, dedico este acto de verdad a disparar el virus al centro del Sol por las personas de este planeta. Muy bien, así que aquí vamos. Prepárate para tu meditación. Pequeña sonrisa. Relaja la frente. El abdomen dentro. La pancita del COVID está un poco metida. Las manos están cómodas. Chin mudra si quieres. La espalda está recta. Hombros hacia atrás. Y preparémonos tomando 10 respiraciones. 10 largas exhalaciones. Eso es todo. Muy lento.
muy largas. Así que para esta meditación vamos a hacer un acto de verdad. Para un acto de verdad necesitas algo de municiones, necesitas una buena acción que hayas hecho, particularmente en los últimos meses, durante esta crisis mundial, problema mundial. Así, cada uno de nosotros pensaremos en alguna cosa especial que hicimos, que fue amable o agradable a otra persona durante el virus. Todos hicimos algo. Esa va a ser nuestra munición. Pensemos en eso. Algo agradable que hiciste durante el tiempo del virus. Solo es una. Es suficiente. Que quede claro. Ahora vamos a dedicar esto, vamos a hacer un acto de verdad. Si es verdad que hice esta amabilidad durante el virus, y aquí hay una lista de Shantideva, entonces que haya hermosos jardines, preciosos jardines aparecen en este mundo. Y la gente está sentada en esos jardines y disfrutando aprender de la bondad. Dharma, aprender el Dharma, no tiene que ser Dharma budista. Pero que haya lugares hermosos. Y tal vez aquí es donde tendremos que ir de nuevo a enseñar Dharma en grandes jardines, como en el tiempo del Buda, con distanciamiento social en el jardín. Y que aparezcan jardines en este mundo y que las personas se relajen en el pasto o en una banca. Hablando del Lamrim, si es cierto que fui bueno durante el virus,
Que haya enseñanzas para todos, que todos conozcan al maestro que les acomoda. A través de mi buena acción, que todos conozcan al maestro que les siente bien. Ahora Shantideva hace una interesante oración, que la economía del mundo sea saludable, que los gobiernos estén bien gestionados, gobiernos que sirvan a su pueblo bien, y por supuesto que el clima sea bueno, y que los cultivos sean exitosos y abundantes, que tengamos buena gobernanza en todo el mundo, que tengamos una buena economía mundial. Si fui amable durante el virus. La siguiente oración de Shantideva es muy interesante. Si es cierto que fui bueno durante el virus con alguien, entonces que las medicinas en este mundo sean eficaces, que los medicamentos funcionen para las personas, que la vacuna contra este virus pueda encontrarse rápidamente y que funcione para todos. Una oración muy interesante que Shantideva hizo hace más de 1000 años para nosotros. Que nadie sienta dolor o miedo, que nadie sea infeliz, que nadie sea herido por otra persona. Donde la gente esté estudiando prácticas espirituales, cualquier religión que sea, que tengan éxito y que haya armonía en ese grupo y que hagan buenas prácticas juntos, que todas las iglesias, mezquitas, templos o incluso personas que no tienen religión, que vivan en armonía, que su sabiduría aumente con mi acto de verdad. Que la gente crea en cosas superiores, que aprendan a hacer ofrendas a seres superiores que no pueden ver, que siempre renazcan como humano y que alcancen la iluminación.
Hay muchos Budas en el universo. Hay innumerables bodhisattvas en el universo. Y Shantideva hace una oración interesante, acto de verdad. Esos Budas y bodhisattvas tienen planes para nosotros, para ti, para mí, para nuestra familia, para nuestros amigos, nuestro país. Tienen planes para nosotros. Tienen planes en mente para nosotros. Y pueden incluso involucrarse en ir por un camino menor por un tiempo. Pero dedico el buen karma del servicio que di a otros durante el virus, para que esos planes se hagan realidad. Deben tener éxito en los planes que tienen para mí y para ti. Esos planes deberían tener éxito. Que todos los seres vean la vacuidad en este universo. Que todos los seres practiquen amarse unos a otros principalmente. Que aprendan a hacer retiro profundo. Que los lugares como Diamond Mountain crezcan en muchas partes de este mundo, donde la gente pueda ir y hacer un retiro profundo. Estamos haciendo una especie de retiro durante el virus, pero es bueno salir de tu propia casa e ir a un lugar especial, donde la gente simplemente haga retiros y las construcciones sean hechas para retiro. Que esos centros de retiro prosperen y sean saludables y sirvan a muchas personas. Si he sido amable con alguien durante el virus, trata de recordar lo bueno que hiciste. Envía fuertes oraciones a comunidades espirituales de todas las religiones. Ora por su éxito. Por favor, vuelve a tu respiración. 3 exhalaciones largas. Lentamente abre los ojos y estírate. Buen trabajo. Nos vemos en la próxima meditación.